El apartamento penthouse en Brickell era un santuario de silencio y opulencia, un mirador frío sobre el corazón financiero de Miami. Desde sus ventanas panorámicas, la ciudad se extendía como una galaxia de luces danzantes, y la bahía de Biscayne reflejaba el cielo de un otoño tardío. Adentro, sin embargo, no había calor ni vida. El arte contemporáneo colgaba en paredes impecables, pero no había una sola fotografía personal, ningún objeto que contara una historia. En medio de ese lujo minimalista estaba Elena Castillo, la CEO de 35 años de Prospera Markets. Su traje de diseñador no tenía una sola arruga. Su postura era rígida y su rostro, una máscara de control inexpugnable. Ella era la dueña de todo lo que la vista alcanzaba, pero por dentro, un vacío inmenso hacía eco en cada rincón de su alma solitaria. Su única rutina que le ofrecía un respiro era el paseo vespertino con su perro, un ritual sagrado que la alejaba de las hojas de cálculo y las llamadas de negocios. Aquella tarde, mientras el sol doraba los edificios, sus pasos la llevaron por un barrio más tranquilo, donde las casas antiguas aún respiraban historias. Fue entonces cuando pasó frente a un centro de adopción. El patio estaba lleno del bullicio de niños corriendo y gritando, una explosión de vida que contrastaba violentamente con su existencia ordenada. Su mirada, sin embargo, fue atraída no por el ruido, sino por el silencio. Cerca de la reja de hierro, apartado de los demás, estaba sentado un niño pequeño, absorto en los dibujos que trazaba en la tierra con una ramita. Era una imagen de calma en medio del caos, una pequeña isla de serenidad. Elena se detuvo. El niño, que no tendría más de 7 años, levantó la vista. Sus ojos castaños, grandes y expresivos, se encontraron con los de ella. No había en ellos súplica ni tristeza, solo una curiosidad infantil y pura. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El niño no pidió nada, no hizo ningún gesto para llamar su atención. Simplemente la observó. Y luego, una sonrisa tímida y genuina se dibujó en su rostro antes de volver a su mundo de tierra y palitos. Ese simple gesto, desinteresado y sincero, la golpeó con la fuerza de una revelación. No era lástima lo que sintió, sino el reconocimiento devastador de una vida que a ella le faltaba, una conexión humana que todo su dinero no podía comprar. Las lágrimas que había reprimido durante años, las que ni las juntas directivas más hostiles ni las negociaciones más duras habían logrado arrancar, comenzaron a brotar sin control. No eran lágrimas de tristeza por el niño, sino por ella misma. Se quedó paralizada en la acera, el rímel caro corriendo por sus mejillas, su fachada de mujer implacable desmoronándose bajo el peso de un simple sonrisa. El bullicio de los otros niños se desvaneció, el tráfico de la calle se silenció. En ese momento, Elena Castillo no era una CEO poderosa, sino una mujer rota, enfrentada a la dolorosa verdad de su propia soledad. Hay momentos que nos quiebran solo para reconstruirnos, y si estas historias resuenan contigo, al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo relatos que importan. El regreso a su apartamento fue un borrón de movimientos automáticos. Elena ignoró el parpadeo insistente de las notificaciones en su teléfono y la pila de informes urgentes sobre su escritorio de caoba. Su mente, usualmente un torbellino de estrategias de mercado y proyecciones financieras, estaba anclada en una sola imagen, la sonrisa tímida de un niño a través de una reja de hierro. Se sirvió un vaso de agua con mano temblorosa, la fachada de control resquebrajándose con cada segundo que pasaba. Finalmente, se sentó en el borde de su sofá de diseño, el mismo que nunca usaba, y marcó el número de su abogado personal. Su voz, aunque teñida por la emoción reprimida, fue tan firme y decidida como en cualquier junta directiva. Carlos,
necesito que inicies un proceso de adopción. De inmediato. Hay un niño. No necesitaba dar más explicaciones. Por primera vez en su vida, una decisión no nacía de la lógica, sino de una necesidad visceral y abrumadora de su alma. Aquella noche, el insomnio la transportó a los pasillos fríos y silenciosos de su propia infancia. Creció en una mansión que se sentía más como un museo que como un hogar, donde las conversaciones en la cena giraban en torno a las fluctuaciones de la bolsa y las adquisiciones corporativas. Sus padres, siempre impecables y distantes, la trataban como su más preciada inversión, un activo que debía ser pulido y perfeccionado. El amor se medía en logros académicos y metas cumplidas, nunca en abrazos o cuentos antes de dormir. Recordó la soledad de sus cumpleaños, celebrados con fiestas extravagantes llenas de socios comerciales en lugar de amigos de su edad. Comprendió con una claridad dolorosa que su miedo no era solo a la soledad, sino a convertirse en el reflejo exacto de los padres que nunca supo cómo alcanzar. El temor de perpetuar ese ciclo de vacío la helaba hasta los huesos. El primer encuentro con la burocracia fue un balde de agua fría. La oficina de servicios sociales era un mundo ajeno, con sus paredes de color beige deslucido, el zumbido de las luces fluorescentes y un aire de cansancio institucional. La trabajadora social, una mujer de mirada penetrante llamada Ana Rodríguez, la estudió desde el otro lado de un escritorio metálico abarrotado de expedientes. Sus preguntas eran directas, casi quirúrgicas, diseñadas para desmantelar cualquier fachada. ¿Por qué ahora, señora Castillo? ¿Entiende usted que un niño no es un accesorio para una vida que parece tenerlo todo? Está preparada para el sacrificio, el desorden, el amor incondicional que esto requiere. Elena respondió a cada pregunta con la calma calculada que usaba en las negociaciones. Pero por dentro, cada palabra de la señora Rodríguez era un eco de sus propias dudas y temores más profundos, haciendo que se sintiera como una impostora. Fue la señora Rodríguez quien le entregó el expediente de Leo. Las palabras impresas en el papel eran clínicas y desapasionadas, un resumen brutal de una vida truncada. Padres fallecidos en accidente vehicular, sin familiares directos conocidos. Elena leyó los detalles del accidente, la descripción de la escena, y una frase se clavó en su corazón. Entre los escombros, los rescatistas encontraron al niño aferrado a un pequeño carrito de madera tallada, su única posesión y el último vestigio tangible de sus padres. Ese pequeño objeto se convirtió en un símbolo poderoso. No era solo un juguete, era un ancla, un puente a un pasado de amor que le fue arrebatado. Elena sintió una oleada de empatía tan intensa que le cortó la respiración. Entendió que la herida de Leo no era la soledad del abandono, sino el dolor de una pérdida irreparable, un dolor que ella, a su manera, también conocía. La primera visita supervisada en el centro de adopción fue un ejercicio de torpeza y ansiedad. Elena llegó con regalos caros, un reflejo de su anticuado entendimiento sobre cómo conectar con alguien. Pero Leo apenas miró la tableta de última generación o el dron a control remoto. Permaneció sentado en un rincón de la sala de juegos, observándola con sus grandes ojos castaños, mientras los otros niños corrían y gritaban a su alrededor. El ruido y el caos del lugar eran un asalto a los sentidos para Elena, acostumbrada al silencio ordenado de su vida. Intentó iniciar una conversación, pero sus palabras sonaban forzadas y huecas. Leo simplemente se encogió de hombros, aferrándose a su inseparable carrito de madera. La barrera entre ellos parecía infranqueable, y Elena se fue esa tarde con una sensación de fracaso que ninguna caída en la bolsa le había provocado jamás. Decidió cambiar de estrategia. En su siguiente visita no llevó regalos. En su lugar, se sentó en el suelo de tierra del patio, a una distancia respetuosa de donde Leo dibujaba con su ramita.
No dijo nada durante varios minutos. Simplemente observó el cielo y sintió el sol en su rostro. Finalmente, el silencio se volvió cómodo en lugar de tenso. Con voz suave, le preguntó, ¿qué dibujas? Leo no levantó la vista de inmediato, pero su pequeña mano se detuvo. Después de un largo momento, susurró, casi inaudible, «Un carro, como el de papá». Fue la primera frase completa que le dirigió. Elena no ofreció consuelo ni lástima, solo asintió lentamente. «Es un dibujo muy bonito, Leo». En ese instante, una pequeña grieta apareció en el muro que los separaba, un frágil comienzo basado no en lo que podía ofrecerle, sino en el simple acto de estar presente. La noticia de sus intenciones de adoptar se filtró inevitablemente a su círculo profesional, y la reacción fue una mezcla de escepticismo y condescendencia. Durante una reunión de la junta directiva, su tío, un miembro influyente, se lo dijo sin rodeos. «Elena, esto es un capricho. Estás en la cima de tu carrera. Un niño, y además un niño con antecedentes. Será una distracción que Próspera Markets no puede permitirse. Piensa en nuestra imagen». Sus palabras, dichas con una sonrisa paternalista, eran un golpe directo. La trataban como a una niña impulsiva, incapaz de tomar una decisión seria sobre su propia vida. La humillación silenciosa de tener que justificar su deseo más profundo ante hombres que solo veían cifras y porcentajes, encendió en ella una llama de determinación. Su lucha ya no era solo por Leo, era por su propia autonomía y por redefinir lo que el éxito significaba para ella. Las noches se volvieron un campo de batalla contra sus propios demonios. Acostada en su enorme cama, con las luces de Miami pintando patrones en el techo, la soledad era una presencia física. Las dudas la asaltaban en oleadas. ¿Y si su tío tenía razón? ¿Y si solo estaba tratando de llenar su vacío con la vida de un niño, usándolo egoístamente como un remedio para su propia infelicidad? El recuerdo de su madre diciéndole que el afecto es una debilidad en los negocios resonaba en sus oídos. Se preguntaba si tenía la capacidad de amar de verdad, de forma desinteresada. A veces, el mayor obstáculo somos nosotros mismos, y si te identificas con esta lucha, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contando estas batallas del corazón. Miraba el espacio vacío a su lado en la cama y se aterraba ante la posibilidad de fallarle a Leo, de ser tan solo otra adulta que le prometía un hogar para luego ofrecerle una jaula dorada. El primer fin de semana de adaptación en el penthouse fue la prueba de fuego. Todo iba relativamente bien hasta la segunda noche. Un grito desgarrador rompió el silencio de la madrugada. Elena corrió a la habitación de invitados y encontró a Leo sentado en la cama, con los ojos abiertos por el terror y el rostro bañado en lágrimas y sudor. Estaba atrapado en una pesadilla, gritando palabras inconexas sobre un coche y oscuridad. Elena se quedó paralizada. Todo su repertorio de soluciones corporativas, su capacidad para resolver crisis multimillonarias, era completamente inútil. Se sintió impotente, una completa extraña frente al dolor puro de un niño. El miedo a no ser suficiente, a no saber cómo ser madre, la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aliento y con el corazón encogido. Sin saber qué hacer, se sentó en el borde de la cama y, movida por un instinto que no sabía que poseía, simplemente lo rodeó con sus brazos. No dijo nada, no había palabras que pudieran arreglarlo, solo lo sostuvo con firmeza, meciéndolo suavemente mientras él sollozaba contra su hombro. Comenzó a tararear una melodía simple, una canción de cuna que debió escuchar en alguna película, porque ciertamente no la había aprendido en su infancia. Su voz era desafinada y temblorosa, pero era cálida y constante. Poco a poco, los temblores de Leo disminuyeron.
Su respiración se hizo más profunda y se aferró a ella como si fuera su única balsa en un mar de miedo. En esa oscura habitación, en medio de la vulnerabilidad de ambos, Elena descubrió una nueva forma de poder, el poder de la simple presencia y el consuelo. A partir de esa noche, algo cambió fundamentalmente entre ellos. La formalidad se disipó, reemplazada por una rutina de pequeños rituales que comenzaron a tejer la tela de un hogar. Aprendieron a hacer panqueques los sábados por la mañana, terminando inevitablemente cubiertos de harina y riendo a carcajadas. Los paseos vespertinos con el perro ya no eran una escapada solitaria, sino una aventura compartida, con Leo señalando cada pájaro y cada avión en el cielo. Elena empezó a dejar el trabajo a una hora razonable para poder cenar con él, escuchando sus historias sobre la escuela. El lujoso apartamento comenzó a transformarse. Un dibujo de un coche hecho con crayones apareció pegado con cinta adhesiva en el refrigerador de acero inoxidable. El eco de las risas de un niño llenaba los espacios que antes solo ocupaba el silencio. Con el progreso de su relación, la señora Rodríguez les informó del último gran paso antes de la aprobación final, una evaluación formal en un entorno social para observar su interacción. Con una lógica que más tarde lamentaría, Elena pensó que el evento de gala anual de su empresa sería la oportunidad perfecta. En su mente era una forma de demostrarle a todos, incluida a ella misma, que podía integrar a Leo en su mundo sin problemas, que podía ser una madre y un aseo al mismo tiempo. Presentó la idea a la trabajadora social como una celebración, una forma de presentar oficialmente a Leo a su familia extendida. La señora Rodríguez expresó sus reservas sobre el ambiente abrumador, pero Elena, todavía operando bajo la vieja creencia de que podía controlar todas las variables, insistió. No se dio cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. El salón de baile del hotel resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal. Una cacofonía de música clásica, copas que tintineaban y conversaciones forzadas. Elena, con Leo de la mano, se movía entre sus colegas y competidores, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Había pensado que este era un gesto de inclusión, una forma de unir sus dos mundos, pero a través de los ojos de Leo, el evento era un monstruo de 1000 cabezas. Los perfumes caros le picaban la nariz. La música era demasiado fuerte y las sonrisas de los adultos parecían máscaras vacías. Se aferraba a la mano de Elena con una fuerza desesperada, su pequeño cuerpo rígido en medio del mar de trajes oscuros y vestidos de gala, cada mirada curiosa, cada comentario condescendiente sobre el nuevo proyecto de Elena, era una aguja que pinchaba su frágil sensación de seguridad, haciéndole sentir como un objeto de exhibición. En un parpadeo, Leo ya no estaba. Un momento estaba a su lado, y al siguiente, el espacio estaba vacío. El pánico, frío y afilado, atravesó a Elena, silenciando el ruido del salón. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra contra su propia estupidez. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Había traído a un niño herido al epicentro de su mundo artificial, esperando que él se adaptara. Las palabras de su tío resonaron en su mente, no como una advertencia, sino como una condena a su arrogancia. Ignorando las miradas confusas y las preguntas a medio formular, salió corriendo del salón, su vestido de seda ondeando tras ella. No le importaba su imagen, ni la empresa, ni el negocio multimillonario que se discutía en esas mesas. Solo había un pensamiento en su mente, un mantra desesperado que lo consumía todo. Tenía que encontrarlo. Tenía que arreglar el desastre que había creado. Sabía instintivamente a dónde había ido. No llamó a la policía ni alertó a la seguridad del hotel. Condujo por las calles de Miami, las luces de la ciudad pasando como un borrón de neón a través de sus lágrimas.
Su mente era un torbellino de culpa y miedo. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto una eternidad. Finalmente, dobló en la calle tranquila del centro de adopción. Las luces estaban apagadas, el edificio sumido en el silencio de la noche. Y allí estaba él, sentado en la acera, justo afuera de la reja de hierro, en el mismo lugar exacto donde lo había visto por primera vez. La luz de una farola proyectaba su pequeña silueta sobre el pavimento. Estaba dibujando algo en el polvo con su dedo, su inseparable carrito de madera a su lado. Era una imagen de una soledad tan profunda que le rompió el corazón a Elena en 1000 pedazos. Se bajó del coche, el sonido de sus tacones de diseñador sobre el asfalto sonando obscenamente alto en el silencio. Se detuvo a unos metros de él y, sin pensarlo, se quitó los zapatos, dejándolos tirados en la acera. Caminó descalza hacia él y se sentó en el suelo sucio a su lado, su costoso vestido arrugándose sobre el concreto. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedaron allí, dos almas solitarias bajo el cielo nocturno. Finalmente, con la voz rota y despojada de toda autoridad, confesó su verdad más profunda, la que apenas se había atrevido a admitir ante sí misma. «Yo también tengo miedo, Leo», susurró, las palabras saliendo como un soplo de aire. «Tengo miedo de no ser la mamá que te mereces, tengo miedo de hacer todo mal». Era la declaración más honesta y vulnerable que había hecho en toda su vida. Leo dejó de dibujar. Levantó la vista lentamente, sus grandes ojos castaños buscando los de ella en la penumbra. No había ira ni resentimiento en su mirada, solo una comprensión que iba más allá de sus años. Vio en ella no a la mujer poderosa que lo había sacado de su mundo, sino a alguien tan asustado y perdido como él. Después de un momento que pareció durar una vida entera, se movió. Se arrastró los pocos centímetros que los separaban y la rodeó con sus pequeños brazos, enterrando su rostro en el hombro de ella. Y entonces, por primera vez, pronunció la palabra que sellaría su destino y sanaría las heridas de ambos. «Mamá», susurró contra la tela de su vestido. No era una palabra, era un ancla. Para Elena, ese sonido fue el fin de una vida de soledad y el verdadero comienzo de su existencia. La audiencia en el tribunal de familia fue una formalidad silenciosa, desprovista del drama de las salas de juntas o la tensión de las negociaciones. Cuando el juez pronunció las palabras «adopción concedida», no hubo una explosión de alegría, sino un profundo y sereno alivio que se asentó sobre Elena. El regreso a casa fue diferente a cualquier otro. Al cruzar el umbral del penthouse, ya no entraba a un mausoleo de su éxito, sino a un hogar vibrante y desordenado. Un dibujo hecho con crayones de un coche azul estaba pegado con orgullo en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Un fuerte de almohadas, a medio construir, ocupaba el centro de la sala, y el eco de la risa de Leo, persiguiendo al perro por el pasillo, era la única música que importaba. Elena colgó su chaqueta de diseñador, y por primera vez sintió que el vasto espacio no era demasiado grande, sino que por fin estaba lleno. El cambio en Elena se extendió más allá de las paredes de su casa, permeando su imperio profesional. En las reuniones, su enfoque se desplazó de las proyecciones trimestrales a las personas que las hacían posibles. Implementó políticas de licencia parental más generosas y horarios de trabajo flexibles, transformando a Prospera Markets en un lugar donde la humanidad no era una debilidad. Pero su verdadera misión tomó forma en la Fundación Nueva Mirada. Invirtió millones de su fortuna personal y, lo que era más importante, su formidable perspicacia para los negocios, para desmantelar la burocracia que casi la había derrotado. La fundación no solo renovaba centros de acogida, convirtiéndolos en espacios cálidos y estimulantes, sino que también proporcionaba equipos de abogados pro bono
para acelerar los procesos de adopción, asegurando que ningún niño tuviera que esperar por un hogar más de lo necesario. 5 años después, en una tarde soleada de otoño, Elena y un Leo, de 12 años, estaban parados frente al recién inaugurado Hogar Renacer, el último proyecto de la fundación. El edificio, antes una estructura gris y deprimente, ahora brillaba con murales coloridos y tenía un patio de juegos lleno del bullicio feliz de los niños. Leo ya no era el niño silencioso que dibujaba en la tierra. Era un preadolescente articulado y empático que a menudo acompañaba a su madre en estas visitas. Mientras observaban a los niños jugar, Elena sintió la mano de Leo apretar la suya. Él no miraba el tobogán ni los columpios, sino a una niña pequeña sentada sola cerca de la reja, trazando patrones en el polvo con una ramita, una imagen que era un eco perfecto del pasado. El corazón de Elena se detuvo por un instante, un recuerdo agridulce de su propio comienzo. Leo se volvió hacia ella, sus ojos castaños, ahora llenos de una sabiduría tranquila, reflejando los de su madre. No había tristeza en su rostro, sino un propósito claro y sereno. «Creo que ella también necesita a alguien», dijo con una voz suave pero firme. Elena lo miró y una sonrisa genuina, libre de toda la tensión y la soledad del pasado, iluminó su rostro. En ese momento, comprendió que su verdadero legado no estaba en el horizonte de rascacielos que podía ver desde su ventana, sino en ese ciclo ininterrumpido de amor y sanación que había comenzado con una simple sonrisa a través de una reja. Historias como esta nos recuerdan el poder de la conexión. Y si quieres ayudarnos a seguir contando viajes que transforman vidas, tu suscripción nos da la voz para hacerlo.